A continuación, en el marco del ciclo Charlas en los Municipios 2019, la conferencia titulada ¿Sabes qué contienen tus alimentos? El Bajío y la emergencia de la agroindustria mexicana 1930 a 1994, que será impartida por el doctor Nezahualcóyotl Luis Gutiérrez Núñez, doctor en Historia por el Colegio de México y que se encuentra actualmente haciendo una estancia postdoctoral en el Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato. Gracias por estar aquí, gracias por haber invitado a la doctora Rocío y también al archivo por permitirme dar esta charla el día de hoy. Y luego comentarles que traigo la garganta muy mal, entonces si de repente no me escuchan o algo me comentan. Y bueno, lo que les voy a hablar el día de hoy es una parte de la investigación que se hizo para el doctorado. En general, la investigación tenía como objetivo el cultivo del maíz, pero cuando empecé a investigar el área del Bajío y otras regiones, el tema se estiró y se fue yendo hacia actividades agrícolas y pecuarias muy distintas y que de alguna manera constituyen la estructura agraria de esta región del país, que en diferentes momentos de la historia no solamente ha sido una columna de, digamos, la colonia y después de México como Estado-nación, sino también de la economía mundo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Quise entrarle por el lado de los alimentos, porque a lo largo de, bueno, en algunas partes de la charla voy a tocar un dilema muy importante para nuestra civilización occidental y para el momento actual. Y curiosamente el Bajío tiene un lugar central en esa historia de la agroindustria, de la agroalimentación en el siglo XX, sobre todo en la segunda parte, y lo que nos corresponde o lo que estamos viviendo del actual. Bien, fíjense, estas imágenes, lo malo es que no se van a ver muy bien, pero del lado derecho de ustedes, lo que se ve es una granja moderna. Hay ahí vacas, pero del procedimiento moderno que se denomina feedlots y que son el hacinamiento, ¿no? Es la ganadería intensiva. Del lado izquierdo está lo que es la agricultura de los llamados túneles, que es una agricultura intensiva de lo más actual que hemos visto ahora, que tiene que ver con la idea de aislar los ecosistemas agrícolas, porque de alguna manera los bienes que se van a producir ahí exigen cierta calidad, estándares de calidad para los mercados de consumo. Y en el centro está una serie de bienes, de mercancías, de lo que conocemos como de la alimentación industrial, galletas, frituras y hasta incluso café. Entonces la pregunta, ¿qué relación hay entre estas imágenes? Es una pregunta con la idea de motivarnos a pensar en qué medida estas cosas están relacionadas. Fíjense, lo que resulta ser es que a mediados del siglo XX más o menos se produjo en casi todo el mundo occidental una desarticulación entre cómo se producen los alimentos y el consumidor. De tal manera que el consumidor rara vez sabe de dónde procede lo que se está comiendo en ese momento. Algo que hace 2 siglos no sucedía. Las personas incluso hace 2 siglos o incluso menos podían decir esta manzana es de tal huerto, etcétera. Ahora ese proceso está totalmente desarticulado y eso produce algunos fenómenos que hoy vamos a hablar. La que sigue. Según mi punto de vista, esta desarticulación
tiene que ver con la emergencia de la agroindustria y de la agricultura industrial, y en particular con la Revolución Verde. Sobre la Revolución Verde hay diferentes interpretaciones y enfoques. Uno de ellos sostiene que la Revolución Verde es sobre todo los insumos que se le aplican, es decir, pesticidas, fertilizantes, el uso de maquinarias, ¿no? Ahora ya esto es mucho más complejo, ¿no? Pero es básicamente eso se entendía. La propuesta que yo traigo y que además es compartida por otros investigadores es que la Revolución Verde en realidad tiene que ver con una transformación de todo el mundo agrario. Yo creo que para ustedes que son habitantes de Irapuato eso les quedará mucho más claro que entre más o menos los años 40 y la actualidad se transformó prácticamente todo lo que tenía que ver con la producción agrícola, y se conformó un modelo que ahora está siendo muy cuestionado en el mundo, ¿no? Por sus efectos medioambientales sobre todo, pero también, y como veremos aquí, por los efectos en la alimentación humana. Entonces, la Revolución Verde no sería nada más el uso de ciertos insumos de un paquete, sino una transformación incluso mental de los consumidores del mundo occidental, que ya no cuestionamos lo que nos comemos, simplemente lo ingerimos. Tampoco nos importa demasiado, ¿no?, cómo se producen y dónde se producen. Y esto tiene que ver con, obviamente, la división del trabajo y la expansión de la economía capitalista, desde hace 2 siglos más o menos, que hace que ahora cada uno de ustedes haga una función, ¿no? Los campesinos o los agricultores tienen una, y cada quien se ocupa de lo que hace y no se cuestiona mucho sobre los demás, excepto cuando nos impacta demasiado, ¿no? ¿Por qué es importante? Por lo que acabo de mencionar, se transformó prácticamente todo, como vamos a ver. El problema también es preguntarnos cuándo y dónde. La Revolución Verde es un proceso dentro de la gran transformación del mundo agrario y de la agricultura en el mundo. Hay que distinguir 2 momentos. Primero, esos fenómenos ocurren primero en los países industriales, sobre todo en Europa del noroeste y en Estados Unidos. En el caso del mundo no industrial, de los países pobres, de los países del tercer mundo, etcétera, como los quieran llamar, México es un punto inicial de eso. Es decir, de adaptar todas las tecnologías que se habían desarrollado del mundo capitalista y adoptarlas en las agriculturas locales. En el caso de México, todo eso México es un foco alrededor de los años 40 y el Bajío es uno de esos focos también dentro del país. Entonces, por eso vamos a analizar o vamos a ver hoy un poco sobre la Revolución Verde y vamos a hablar un poco sobre el Bajío, ¿no? La que sigue. Bueno, una vez más, el mapa no se ve bien. ¿Qué entiendo por el Bajío? Cuando hablo sobre el Bajío voy a hablar sobre todo de una espacialización fisiográfica. O sea, me refiero a ese relieve que disminuye respecto de las cadenas montañosas que lo rodean, la Sierra del Norte de Guanajuato, la Sierra Madre Occidental, el eje volcánico central, y es una cuenca que se forma hace muchos miles de años, que era un lago, y que al desaguarse hacia la parte del Lerma Chapala, se forma esta cuenca que tiene suelos muy fértiles producto de la desedimentación. Entonces vamos a hablar específicamente nada más de esa parte, y me voy a referir más a la parte de Guanajuato para el día de hoy, aunque también hay que contemplar que hay partes de Michoacán que son parte del Bajío, igual que partes de Querétaro,
y algunos consideran que incluso la parte de la ciénega la incluyen como el Bajío. La que sigue, por favor. Bien, entonces esa historia del Bajío la vamos a ver con un enfoque regional y global. No se puede ver de otra manera, ¿no? Dado que estamos hablando de un proceso que ocurre, un proceso de transformación que ocurre en prácticamente todo el mundo occidental, y después de que ese proceso se va de México, se va a Sudamérica, se va a Asia, a África, es un proceso global. Ya les hablaba un poco sobre el origen de esta cuenca. Ahora, esos suelos tan fértiles, hablando un poco de la historia, voy a hacer un paso muy rápido para llegar hasta mediados del siglo XX, no habían sido explotados en la época prehispánica por la construcción del suelo. Y es hasta que en el periodo colonial, incluso cuando empiezan las primeras explotaciones mineras en Zacatecas, en realidad el espacio del Bajío se ocupa como un espacio ganadero. La minería ocupa de insumos procedentes de la actividad pecuaria, cueros, carne, etcétera, cebo, ¿no?, para las velas. Y es hasta que, según los que han estudiado esto, hasta que las grandes minas de Guanajuato, ¿no?, los motores de la primera globalización, que el Bajío se convierte en un espacio cerealero. Coadyuva en esto que los españoles introducen las tecnologías agrícolas, hidráulicas, del riego por aniego, ¿no?, que son las cajas de agua, es decir, estas construcciones hidráulicas que se alimentan de las corrientes de los temporales, que después son explotada esa humedad retenida para los cultivos, esencialmente el trigo. Entonces, en ese proceso de primera globalización tenemos que el Bajío contempla su primer proceso de innovación tecnológica y prácticamente esas tecnologías son dominadas por las haciendas. Se habla de una oligarquía que es la que controla tanto la propiedad de la tierra como la propiedad del agua, y tiene una agricultura bastante productiva y rentable, que así se sostiene todo el siglo XIX, al parecer, porque los estudios que existen lo único que nos hablan es que en lo largo del siglo XIX hay periodos de mayor inversión para construir más cajas de agua o para componer las que existen, pero básicamente la organización social, la estructura agraria se sostiene y esencialmente con el cultivo de trigo, el cultivo de garbanzo y el cultivo de maíz de temporal. El maíz siempre fue el cultivo pobre, el cual se podía marginar hacia las tierras de menor fertilidad y hacia el temporal. En eso es importante. Hay cultivos que requieren mucha agua, el trigo requiere, y por eso ocupó esa infraestructura hidráulica. El maíz requiere entre 600 y 800 milímetros. En el Bajío llega alrededor de 700 en algunas partes. Entonces, el maíz sí literalmente estaba un poco a su suerte, y del trigo sí se aseguraba lo más posible las cosechas. En la Belle Époque, lo que le denominamos como el porfiriato nosotros, que es un periodo de liberalismo económico, hay un nuevo periodo de prosperidad. Del siglo XIX hay momentos de bajas y altas. El porfiriato se reconoce como un momento de auge, y ahí lo que sucede es que hay ciertos indicios de inversión en algunos espacios para aumentar la capacidad hidráulica y promover la agricultura. A principios del siglo XX hay una serie de sequías, y ya desde entonces se pensaba o se hablaba. Óscar Sánchez, el historiador de la Universidad de Guanajuato, nos habla de eso. En esas coyunturas del principio del siglo XX se observa o se piensa que el Bajío se está quedando atrás, que la agricultura ya no es tan productiva. Y esa situación se mantiene incluso después de la revolución.
con la problemática que se añadía del reparto agrario en la Constitución del 17, ya se sostiene la idea del reparto, y los que han estudiado sostienen que en los años 20 la incertidumbre del reparto, la menor fertilidad de las tierras, entre otros problemas, había generado una disminución de la productividad. Entonces había muchos problemas que resolver. Luego, en el año 36, Lázaro Cárdenas y un grupo de personas más radicales dentro de la tendencia agrarista hace el reparto agrario más importante del mundo hasta esa época, 18 millones de hectáreas. En Guanajuato se repartieron aproximadamente el 78% de las tierras de cultivo. Entonces fue un proceso muy profundo. Sin embargo, no todo había iniciado con el cardenismo. De hecho, con la incertidumbre del reparto, hay muchos indicios que, por ejemplo, desde los años 20, muchos hacendados habían repartido sus tierras, las habían vendido, las habían fraccionado, y generaron un grupo llamado los fraccionistas, que estaban en contra del reparto, entre otros grupos que también estuvieron en contra. Lo que también les dije que iba a ser muy breve, después si quieren platicamos, pero lo que es cierto es que ese impulso agrarista tan fuerte duró muy poco. En el año 40 entra Ávila Camacho y otro grupo, y ahí se sostiene que la revolución agraria terminó y que entonces había que iniciar la revolución agrícola. Es decir, ya no más reparto, ahora tecnología, innovación, ¿no? Eso era lo que iba a conducir a México al camino del progreso y del desarrollo económico, y no el reparto solo. En ciertos aspectos, por ejemplo, en la banca agrícola de México de aquel tiempo gubernamental, se ve muy claro cómo el impulso al ejido se empieza a caer. Luego ya en los años 50, los ideólogos de las políticas agrícolas de los 50 son completamente contrarios, incluso muy cercanos a las ideas del darwinismo social. Es decir, ¿para qué sostener algo que no va a funcionar? Y en este asunto de la revolución agrícola es donde quiero quedarme. Durante entonces, ¿qué es lo que se quiere cambiar con esta revolución agrícola? Durante milenios, el gran problema de la agricultura era los nutrientes, esencialmente el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento indispensable para el desarrollo de las plantas y para que den frutos. En Inglaterra, en el siglo XVIII a finales, y sobre todo en la costa noroccidental de Europa, en Holanda y otros países, se había innovado. Esos sistemas de rotación habían sido limitados o incluso desaparecieron ante el uso de las plantas leguminosas. Se descubrió que las plantas leguminosas eran capaces de retener el nitrógeno a través de unas bacterias que lo solidifican, ¿no? Le dan una presencia material, que es un gas, lo hacen un mineral en forma de nitritos y nitratos que se pueden disolver con el agua. Desgraciadamente no se ve, pero en el lado derecho había puesto una raíz con los nódulos de bacterias. Entonces, ese ciclo de nitrógeno se llevó a las tierras de cultivo, y era un año forrajes, un año leguminosas y un año trigo. Entonces se iba rotando, y avena, se iba rotando, y de esa manera ya no se interrumpía el ciclo de productivo, ya no había barbecho. Esa fue una revolución, pero en México eso no había sucedido. Durante muchos años hubo incluso personas que dijeron, es que eso no se produjo porque en México, pues, la clásica, no son inteligentes, no innovan, etc. Después ya vino un antropólogo y nos contó que en realidad es porque en México no hay tantas leguminosas.
De hecho, el garbanzo es una, pero no tiene tanto nitrógeno como otras plantas. Sí se usaba, quiere decir, pero no hay tantas variedades como en Europa. Entonces, aquí el problema era cómo renovar el nitrógeno del suelo, siempre fue el problema. Y ese método es la agricultura orgánica, ¿no? Incluso hay muchos textos que hablan sobre el fin de la agricultura orgánica. ¿Me puede cambiar, por favor? Bien, los alemanes, los belgas, etcétera, desde mediados del siglo XIX tenían un desarrollo en innovación agrícola fantástico. Y en la Primera Guerra Mundial, los circuitos de los primeros abonos que ya no dependían de la propia granja, estamos hablando del guano peruano. El guano peruano es producido por aves que están en algunas islas enfrente de Perú, y por ciertas condiciones ecológicas producen grandes cantidades de excremento, y ese fue un gran abono. Bueno, después las minas de nitratos en el norte de Chile, pero en la guerra ya no llegan a Alemania, y los alemanes se proponen encontrar un método para ser autosuficientes, y lo encuentran en la atmósfera. La atmósfera es el lugar donde hay más nitrógeno. El problema era cómo hacerlo material. Y esos dos personajes están ahí, encuentran la manera, ahorita recuerdo de los nombres, uno se pide Haber y el otro Bosch, pero no me acuerdo del nombre, y empiezan inventan un catalizador que es capaz de crear, y ahí aparecen los fertilizantes químicos. Del lado izquierdo se ve unos grandes contenedores en la ciudad alemana de Hamburgo, y esos son los contenedores que a partir de ese momento van a ser el gran negocio de los fertilizantes químicos, que hasta los años 30 fue manejado totalmente por los alemanes, casi totalmente. Estados Unidos tiene una presencia marginal. Ese era el primer componente de ese nuevo modelo de agricultura que se iba a construir y que iba a ser el sueño en realidad de tener alimentos todo el año, diversos, etcétera. Porque hay que recordar que hasta el siglo XVIII las hambrunas fueron parte de la cotidianidad, ¿no? Todavía en 1685-86 hubo una hambruna muy fuerte, mucha gente murió aquí en el Bajío, en todo el occidente, centro-occidente. El otro componente era, tenemos que modificar a las plantas, ¿sí? Había cereales, supongamos, si estamos hablando de una agricultura anterior y queremos una nueva, tenemos que modificar todo. ¿Por qué? Porque los cereales anteriores están adecuados para otros usos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, había trigos que lo más importante era el tallo, la paja, y que eran muy susceptibles a la came, o sea, el aire los tira. Obviamente esos cereales no son adecuados para fertilizar, porque si ustedes le meten mucho fertilizante, los granos son mayores, se van a acostar. Necesitan un tipo de cereal adecuado para bombardearlo con grandes cantidades de nutrientes, y que además los convierte en granos y no en follaje. Entonces hay toda una labor de modificación de las plantas que empieza a principios del siglo XIX o un poco antes, y que modificó casi todas las plantas industriales que conocemos hoy día, ¿no? El betabel para que tuviera más azúcar, la caña, ¿no? Cacahuates para que tuvieran más grasa, etcétera. Prácticamente todo. Incluso, por ejemplo, si ahora pensamos, o les digo a ustedes que piensen en un plátano, en una manzana, se lo imaginan como el mercado ya nos adoctrinó, ¿no? Cierto color, cierta textura, ¿no? Esas modificaciones prácticamente abarcaron todos esos productos que hoy conocemos en los supermercados o que son insumos industriales. Para el caso de Estados Unidos eso está muy estudiado y hay mucha bibliografía al respecto. Este señor que está ahí es Henry Wallace Jr., uno de los motores de la
el del fitomejoramiento del maíz en los Estados Unidos. Los fitomejores del maíz y de otros productos empezaron a impulsar la genética para el uso de modificación de plantas y no los pelaban, hasta que los industriales voltearon a verlos y lo hicieron que fuera negocio. Él fue el dueño de Pioneer, ¿no? Primero su padre, Henry Wallace, y después Henry Wallace Jr. La ventaja de Henry Wallace Jr. es que fue vicepresidente de Estados Unidos, y desde ahí lo que verán. Bueno, la otra vertiente son los motores. Si ustedes abren algunos libros de la mecanización, verán que algunos dicen que desde el siglo XIX, etc. Bueno, hay pinturas, representaciones, pero en realidad hasta que surge el motor por combustión interna no hay un motor que pueda impulsar semejantes armatostes. Ahí es donde empiezan a aparecer máquinas que son más baratas y más eficaces. Por favor. Y los pesticidas. Los pesticidas en realidad fueron una adecuación. Si ustedes recuerdan, en la Primera Guerra Mundial es donde aparecen las primeras armas químicas, ¿no? Hay muchas películas donde los soldados traen sus máscaras. Cuando se termina la guerra, el problema es que las industrias de Estados Unidos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Entonces aparece toda una propaganda para aleccionar a las personas de que tenían que acabar con los insectos que estaban con los que convivíamos en realidad. Y no lo pude traer, no se puede traer todo, pero la propaganda de Estados Unidos, por ejemplo, a los gusanos les ponía casquitos como los de los alemanes del ejército alemán imperial de la Primera Guerra, y se fue haciendo muy común. Después, durante la Segunda Guerra, el DDT, que había sido inventado unos años antes, fue utilizado para combatir el paludismo y otras enfermedades y se fue difundiendo. De tal suerte que esa propaganda de la derecha que dice el DDT es bueno para mí, es parte de... Y bueno, ustedes se acordarán de, bueno, los que tienen más edad como yo, de aquellos comerciales del bombazo, ¿no? Échale ojo, ¿no? Y se estaban casi tirando en la cara. En realidad era esta idea de que era bueno, ¿no? Ahora sabemos que es todo lo contrario, pero había todo este bombardeo propagandístico y las personas solían tirarlo sin ningún tipo de protección. Incluso si ven esa foto, que es una foto en realidad para leccionar, no es una foto de que así lo hicieran, se ve personas de traje, como diciendo, bueno, es algo chic, ¿no? que se puede hacer. En realidad todo esto tenía que ver con crear plantas adecuadas para producir más nutrientes y aislar químicamente a los huertos para que no entrara ningún insecto que pudiera dañarlo, que produjera pérdidas. También, por ejemplo, los graneros fueron bombardeados por químicos. Todo eso se lo comía la gente, ¿no? Evidentemente. ¿O no lo comemos? Entonces, el modelo de agricultura intensiva se va promoviendo, me sitúo ahora en los años 40 con la idea del desarrollo, ¿no? ¿Para qué queremos hacer una agricultura así? Bueno, pues para ser ricos, para ser países desarrollados, modernos. Había un asunto económico y de estilo de vida, de mejorar, pero también había un asunto de estatus, ¿no? Lo usamos porque queremos ser modernos. Y muy ligado a la industrialización, no se ve ahí, y también a la urbanización, ¿no? En los años 40 se crea este modelo bajo el cual la agricultura va a ser intensiva, va a ser que muchos brazos que se dedicaban a eso sean desocupados y se puedan trasladar a la ciudad para que cumplan con empleos más rentables. ¿Qué quiero decir? Pues que se dediquen a los servicios, ¿no? que sean obreros, y eso era básicamente el modelo de desarrollo. Iban a haber
tanto granjeros más ricos y más felices como obreros más felices, ¿no? Esa era como la idealización de todo ese proceso. Bien, entonces en México ya vimos el proceso, vamos a ver quiénes fueron los que dijeron que en México podía hacerse realidad una agricultura así. En la parte derecha e inferior derecha, el señor de lentes y bigote es Martí R. Gómez. Él había sido soldado zapatista y después fue miembro de estas comisiones para hacer el reparto agrario. Después fue gobernador de Tamaulipas, un estado fronterizo, y después fue secretario de Agricultura. Él fue el que dijo que esto del agrarismo ya, o sea, ahora había que pasar a la revolución agrícola, y por aquellas épocas, según las últimas investigaciones, había también mucho interés en México de parte de Estados Unidos. Yo aquí únicamente me voy a referir al interés tecnológico agrícola. La pregunta es por qué a los Estados Unidos nos puede interesar venir a ayudarnos, porque obviamente pues no eran como que por pura caridad. El primero elemento es que no todo Estados Unidos, la agricultura de Estados Unidos era rica y poderosa. La agricultura rica y poderosa de Estados Unidos estaba en el norte. De hecho, aún hoy está ahí buena parte, ¿no? Y en el sur era una economía, había sido una economía de plantaciones algodoneras esclavistas hasta los años 60 del siglo XIX, y posteriormente se arruina buena parte de esa infraestructura, y entonces durante los años 40 y 30 y 40 del siglo pasado Estados Unidos está muy interesado en desarrollar el sur. Entonces México es el sur-sur, ¿no? Tratando de aplicar las tecnologías agrícolas al sur, a México, estaba como viendo en el espejo al sur de los Estados Unidos, desarrollando uno y otro. El otro elemento es que Henry Wallace era dueño de Pioneer Hybrid, y él era un empresario maicero. Para poder mejorar el maíz se ocupa una gran cantidad de diversidad de genética, y México la tenía. Ese era el otro interés, según yo, ¿no? Llegan a México y el programa de maíz es súper fuerte. En el caso del trigo, que es el otro interés, el interés de Estados Unidos era controlar una enfermedad fungosa que atacaba recurrentemente al trigo, y que era un interés compartido entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces llegan y directamente atacan la roya. ¿Cómo? Produciendo variedades, experimentando con químicos. En la parte superior lo que vemos es a Henry Wallace, que es el que se está riendo inclinado, y el presidente Franklin Roosevelt. Y abajo está Raymond Fosdick. ¿Por qué entra Raymond Fosdick ahí? Era presidente de la Fundación Rockefeller, una fundación caritativa de la empresa petrolera más grande del mundo en ese tiempo. Entonces ellos son los que se ponen de acuerdo para hacer un plan para modernizar la agricultura de México y traer aquí la mayor cantidad de tecnologías disponibles, pero rápido, que funcionaran rápido. Aquí tenemos algunos de los que trabajaron. Se hizo un plan, el Plan Agrícola Mexicano, en el 42, en el 43 se abre la Oficina de Estudios Especiales, que va a ser la institución agronómica encargada de modernizar la agricultura, sobre todo de los cereales. Y en esa oficina trabajan primero George Harrard, que era un ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo. Edwin Wellhausen, que era un fitomejorador, un genetista. Norman Borlaug, que también es una persona que se encarga de las enfermedades de las plantas, en lo que me acuerdo el término. Y en la extrema izquierda está Paul Mangelsdorf, que era uno de los genetistas más importantes del mundo de esa época. Muy, muy interesados en el maíz, porque el maíz tiene, aparte de lo que les comenté, tiene la característica de que puede
cambiar su estructura genética. Y eso es lo que le ocasiona o lo que le genera la gran capacidad de adaptación que tiene. Y ellos estaban muy interesados en el proyecto mexicano. Bueno, ahora, el fitomejoramiento, y aquí aparece otra vez el Bajío. El fitomejoramiento no empezó de cero. A principios de los años 40, dos investigadores mexicanos, Edmundo Taboada y Eduardo Limón, que habían estudiado en Estados Unidos, habían iniciado trabajos en Michoacán, en Jalisco, en el Bajío, en León, Guanajuato, en Celaya, en Irapuato, para encontrar algunas de las variedades más sobresalientes, o sea, más productivas. ¿Por qué el Bajío? Porque si el Bajío había sido productivo durante muchos siglos, no solamente se debía a que los agricultores aventaran la semilla, ellos habían modificado las plantas durante mucho tiempo. ¿Cómo? De acuerdo a las características y parámetros de los usos que ellos querían que fueran sobresalientes. Y en cerca de León, Guanajuato, Eduardo Limón encuentra esa variedad que es la Celaya, que está a la izquierda abajo, que es una variedad de la raza tuspeño, y esa variedad inmediatamente es reconocida por los investigadores estadounidenses como de gran potencial y empieza a ser parte de los experimentos habituales. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque la riqueza genética de los materiales agrícolas del Bajío y el potencial de las tierras de cultivo de esta parte parecían indicar que el Bajío podía recuperar todos sus brillantes, ¿no? Todo iba bien. ¿Me puede caer, por favor? Aquí está. Para el año 47 ya se tienen las nuevas semillas. Ahí se ven los costales de la parte derecha y allá en la izquierda se ve el tipo de planta que se quería, ¿no? Y esa es una fotomodelo, ¿no? Es una fotomodelo de la publicidad de esa época. ¿Le puede cambiar, por favor? Sin embargo, no todo salió como se esperaba. Empezaba a difundirse la semilla por una comisión que creó el presidente Miguel Alemán, la Comisión del Maíz, en la cual puso a su mejor cuate, Gabriel Ramos Millán, que trágicamente se murió al año siguiente en un avionazo. La voy a hacer una pasada. Un avionazo y cayó en el Popocatépetl y empezó a difundirse, pero la promesa era va a tener mejor rendimiento que la tuya, así le decían a los agricultores. Pues no fue así, ¿no? Generalmente las plantas no tuvieron un buen desempeño. Además, esa gráfica que les muestro ahí es porque entre los 40 y los 50 el Bajío y buena parte del norte, del centro-norte de México experimentaron una de las sequías más fuertes del siglo XX. Eso que se ve ahí es la gráfica de las precipitaciones pluviales de Guanajuato ciudad, todavía no había de otras ciudades. Y lo que se ve es cómo, perdón, perdón, no me alivié. La gráfica que se ve a la extrema izquierda cae hasta los 250 milímetros, el promedio era 700. O sea, más o menos ese año llovió lo que llueve en Ciudad Juárez. Y eso provocó que las cosechas fueran un desastre, ¿no? En realidad todas, pero si añadimos a que las plantas no habían sido las adecuadas y llueve menos, fue una... Y la gente se desencantó. Ya, fin, ¿no? ¿Te puede cambiar? Bien, entonces, el problema es que por esa época había un auge agrícola. Había pasado la Segunda Guerra, la posguerra, los precios eran muy altos. Y el problema era qué hacer, ¿no? Falta agua. Lo que se observa es que ahí empieza en el año 47 un auge súper intenso del riego por bombeo. El número de alumbramientos, de bombas, etcétera, se multiplica, eso están todos los censos, ¿no? Y eso requiere más energía, entonces aparecen las termoeléctricas en Celaya,
y esto provoca o son catalizadores de un proceso que ya había iniciado antes, pero que ahí se acelera, de patrón de cultivos en el Bajío. El garbanzo, el trigo y el maíz, ¿no? Empiezan a aparecer nuevas opciones, obviamente con el aliciente del agua de los mantos freáticos, pero también con el empuje de que es más cara. Entonces habría que traer cultivos más rentables para que fuera poder pagar tanto las bombas, las transmisiones y el uso de electricidad. Bien, entonces aparecen esos cultivos. Estos son los cultivos que yo he visto en los censos que más rápido crecen. La fresa ya estaba, pero ahí tiene un crecimiento brutal, ¿no? 25% anual la tasa, la papa crece también muy fuerte, el cacahuate. Se advierte, por ejemplo, que empiezan a aparecer molinos para el cacahuate, para las grasas. Empieza a aparecer la agricultura de contrato, ¿no? Empiezan a llegar empresas a contratar tierras y agricultores por un determinado tiempo. La cebolla también. El garbanzo ya estaba, pero también el garbanzo tiene un comportamiento particular. Crece 40 y 50, y ahorita vamos a ver por qué ya no. Bien, por favor. Esta es la gráfica del ajo y se ve cómo en ese tiempo Guanajuato tenía una amplísima ventaja sobre los otros estados de la República, ¿no? En ese tiempo era en el distrito de Celaya donde se producía el ajo. La que sigue, por favor. El sorgo. El sorgo llega a México a finales de los años 40, pero la intención en un principio fue irse a las tierras de temporal y que fuera un cultivo para consumo humano. Se quiso combinar con la tortilla, pero no funcionó, pensando en que fuera más nutritiva. Pero dos cosas muy importantes: se adapta muy rápido, las variedades tejanas se adaptan muy rápido a los suelos del Bajío. Empieza a aumentar rapidísimo su cultivo en muchas más hectáreas y empieza a sopesarse la idea de ser un forraje. Porque en la época de las sequías que habían pasado, también los animales las sufren. No hay forrajes, no hay granos. Entonces empezaron a barajar opciones. En esa época en los años 50 empiezan a llegar las empresas forrajeras. Algunas ya estaban aquí, como el Anderson Clayton. Pero el sorgo se ve que va a ser un magnífico forraje para ese tipo de condiciones. Gracias. Claro, para alimentar ganado. ¿Y qué pasa? Que al mismo tiempo estaba cambiando la dieta. Desde el Seguro Social, desde los sistemas de seguridad social en México se empieza a aventar el cuento de que entre más carne comas, pues mejor, más sano, ¿no? Entonces, no solamente carne, proteína animal. Si el niño está desnutrido, dale leche, ¿no? Dale huevo, dale más carne, etcétera. Entonces, ahí se ve, miren, en la parte derecha extrema, lo que se ve es la esposa de Adolfo López Mateos en unos desayunos escolares a unos niños en Jalisco y les está dando leche con algún nutrimento en polvo y huevo y pan. En la imagen del centro es el rastro de tenerías, de ferrerías, perdón, en la Ciudad de México, el primer rastro industrial de América Latina para la ciudad más grande. Y todos los ganaderos de México se peleaban porque era una demanda enorme. Y el pollo. En el caso del pollo, empiezan a importarse pollos. En esa época llegan Hacienda, de Calp, etcétera, y empiezan a traer pollos de otras razas, etcétera, para hacer granjas renovadas, ¿no? Intensivas, como la que se ve ahí, que es de los Altos de Jalisco en los años 50. Entonces la dieta se transforma. Luego, también
cambia totalmente lo que es la comercialización y la distribución. Ya el productor no lleva necesariamente sus cosechas al centro de consumo, ahora aparecen las comercializadoras que concentran, empacan, envasan, aparecen obviamente envases, ¿no? Y obviamente si van a ser envasadas se necesitan otros bienes, otro tipo de texturas de los productos, otro tipo de resistencias. Por lo tanto se van modificando las plantas y los productos. Aparecen, bueno, las congeladoras ya existían, se hacen más grandes, aparecen otras. Y también hay un proceso que no se debe perder de vista, que es que después de los años de la guerra, Estados Unidos es el gran mercado del mundo. Europa ya no existe. Si se acuerdan, Europa la reconstruyeron. Entonces Estados Unidos es el gran mercado. Todo el que quería país que quería tener dinero tenía que venderle a Estados Unidos. Ahora, como todo el mundo quiere vender a los chinos, entonces en aquel tiempo a Estados Unidos hay que venderle, y a México se le abre una oportunidad en términos agrícolas, porque a diferencia de Estados Unidos nosotros no tenemos inviernos tan crudos. Entonces hay algunos teóricos de la Fundación Rockefeller que dicen textualmente: para que el mundo nuevo se reconstruya, los países pobres tienen que vendernos cosas para que nos puedan comprar cosas, que es la misma lógica de ahora. ¿Y qué nos pueden vender? Bienes agrícolas cuando nosotros no podemos producirlos. Y ahí aparece el Bajío como un área de oportunidad. Era lo que les comentaba, por ejemplo, en ese tiempo se empezó a difundir el huevo en polvo, que esa creo que no funcionó, pero hubo. En el tiempo de la Segunda Guerra hubo escasez de huevo, leche, entonces se importaba huevo en polvo, que originalmente había sido creado para los soldados. Leche en polvo, y la industria alimentaria, que va conduciéndose por canales de distribución muy distintos, a los que no solamente le entró la iniciativa privada. Ahí se ve del lado izquierdo una tienda de Censa, que se llamaba, que después va a ser transformada en Conazut. Entonces, el Estado y los privados eran canales de distribución de esa agricultura nueva, que se va engarzando en diferentes lugares del país, entre ellos el Bajío a partir de los productos que mencioné, ¿no? Y al ladito está la química. A mediados del siglo pasado la química orgánica estalla, ¿no? Tiene un desarrollo impresionante, de tal suerte que a partir de una sola semilla se pueden producir miles de sustancias aplicables a la industria: aceites, grasas, almidones, féculas, etcétera, azúcares. Bueno, el azúcar de los refrescos prácticamente todo viene del maíz, ¿no? Ya no es de la caña. Y entonces ahí vemos, en una misma semilla puede estar el material para darle de comer a un cerdo como para alimentar a un humano sin ningún problema. Al humano con pastelitos, bebidas azucaradas y aceite, al cerdo con sus forrajes. Y esa misma semilla, ¿sí? Y ahí viene algo que es muy interesante, que es el dilema del omnívoro. Esta frase en realidad no es mía, es de un investigador de Estados Unidos, porque lo que encuentra es que Estados Unidos produce la mayor cantidad de maíz del mundo, aproximadamente 120 millones de toneladas, que es una barbaridad. Y dice, ¿a dónde va a parar todo eso? Antes se lo comían los puercos, pero ahora ya no. Y entonces se encuentra, ¿no?, que una gran cantidad de los bienes que uno va al Oxxo, al Superama, donde vaya, están hechos de maíz. Claro, están en forma de galletas, de palomitas, etcétera, pero es maíz. Igual está en un yogur, igual está en un refresco, pero ahí hay, ¿no? Porque también hay acidulantes, ¿no?, emulsificantes, algunos otros químicos que producen volumen, ¿no? Porque el yogur que ustedes licúan no está igual que el Danone, ¿no? Entonces, hay otra, y todo eso va
de acuerdo con la química y va con 2 o 3 granos, o sea, no es que haya una gran diversidad. Entonces este investigador también lo que encuentra, porque fíjense, dice, es que si los mexicanos son normalmente el hombre del maíz, ¿no? Claro, esa frase es muy vieja. Podríamos decir ahora es el ser del maíz. Pero, dado que en Estados Unidos la industria alimentaria ha crecido muchísimo, cuando analizan los huesos de un norteamericano, tiene más isótopos del maíz que nosotros. Entonces, eso ha llevado, o sea, el mexicano y el norteamericano consumen una gran cantidad de maíz en diferentes productos. Aquí son, aparte de lo que comemos del Oxxo, está que pozole, que bueno, pues allá se lo comen simplemente en toda la comida industrial. Entonces, pocos nutrientes, pero una gran variedad de productos. Puede uno ver que el carrito va atascado de cosas, pero llevan muy pocos nutrientes. Esa es la gran paradoja de la alimentación que resultó de la Revolución Verde. Antes, por favor. Pero además, esos bienes van inoculados con químicos que son agregados de manera sistemática. Esos químicos no se pierden, ¿no? La química simplemente cambia los compuestos, las moléculas, pero evidentemente se ingieren. Esto ya lo sabíamos desde los años 60. Una investigadora estadounidense, Rachel Carson, ya había denunciado todo esto, ¿no? Y sin embargo, pues eso continuó. Bueno, están también los preservadores y conservadores, que también son generados con muy pocos productos. Entonces, la química ha modificado los alimentos, pero también ha modificado nuestro metabolismo de maneras que no sospechamos, ¿no? Por favor. Bueno, entonces, tenemos todos esos cambios, ¿no? La química, la agricultura industrial, los nuevos patrones de alimentación, sobre todo urbanos. Y también el cambio del patrón de cultivos del Bajío. Lo que se encuentra es que a partir de los 70 otra vez se modifica, sufre una modificación. Ya me parece que lo más importante es que el agricultor abajeño, pero eso no lo sé, es una hipótesis, ya estaba perfectamente adecuado para una agricultura cambiante en los cultivos, en las técnicas, pero bastante asentada en cierto tipo de insumos que debía utilizar. Entonces se agregan el brócoli y los espárragos, que son dos cultivos que crecieron muy rápido a partir de los años 80, y que ahí están algunos cultivos, ahí están en su fase de cultivo. Por favor. Entonces aquí pongo algunas cadenas agroindustriales que existen en el Bajío, hay muchas otras. Por ejemplo, aquí en el Bajío no se produce gran cantidad de trigo, pero el trigo que se produce es netamente para consumo industrial. Y está la planta de La Moderna, ¿no?, que está por aquí. Esa es una cadena agroindustrial. Es un producto de la Revolución Verde. No existía antes, o si existía era de una proporción mucho menor. Ahora hay elevadores, ¿no?, los grandes contenedores, hay una planta industrial mucho mayor, más amplia, diversificada, una serie de procesos y transformaciones químicas, etc. La otra es la fresa. Las congeladoras de la fresa, yo la primera que detecto es en los años 40, de la papa ya existía desde los años 30 en León, que era muy disputada por dos sindicatos ahí. Que sí. Y el sorgo, a mí el caso del sorgo me parece fascinante. El sorgo se va localizando en algunos municipios. Si uno ve históricamente cómo empiezan, más diversificado y se empieza a concentrar, Irapuato, Salamanca, Pénjamo, Abasolo. Y en Estados Unidos no se usaba para el cerdo. El sorgo en Estados Unidos, procede de Texas, se usaba para la engorda de ganado vacuno, para las cadenas de comida rápida, ¿no? Pero en México rápidamente se adapta a la cría de ganado porcino y van creciendo de manera explosiva muy juntos. Por favor. Ahora,
¿Cuál es lo más interesante para mí? Pero desde mi punto de vista, que según las investigaciones que he visto desde la década pasada, empieza este cuento de que comer carne no es tan buena idea. Entonces la industria siempre encuentra qué hacer, qué voy a hacer con esto. El mercado más promisorio para los forrajes ahorita, junto con el de la ganadería, es el de las mascotas. En el mundo creció 30% en 2 años y se calcula que son como 30,000 millones de dólares de ganancia al año. En México hay más o menos como 25 millones de gatos y perros, no, de perros, de gatos no sé. Y claro que ese es el objetivo. Si ustedes entran a las páginas de Purina, etcétera, ya están ahí las mascotas. E incluso, por ejemplo, ahora lo que se ha visto es que se ha diversificado este tipo de bienes. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un tipo de mercancía para las mascotas bien, ¿no? Más caras, que son alimentos generalmente, ¿cómo se dice? Húmedos, y alimentos secos para personas con menos capacidad económica. Entonces, es súper curioso, ¿no? Pero cómo eso todo va ligado. Cuando el sorgo empezó, se alimentaba a los cerdos y había el jamón más barato, ¿no? Y el jamón más caro. El jamón más barato estaba en las tortas de las grandes ciudades, ¿no? Las colaciones que uno llevaba a la escuela. Pero había el jamón delicatessen para quien, ¿no? Ahora también los perros tendrán esas diferencias, o ya las tienen. Y ahí están los bultos, ¿no? Y hay bultos carísimos, hay comida muy barata, tan barata que hasta se los dan a los peces en los criaderos. Bueno, aquí no se ve bien, pero lo que traté de traer es las gráficas que muestran más o menos hacia dónde se ha ido moviendo esos cultivos en los últimos años. En el caso del sorgo, Salamanca, Irapuato son los lugares a donde más se ha movido. Algo que me sorprendió cuando estaba viendo las gráficas, todavía no tengo como que conclusiones para saberlo, pero el sorgo crece desde los años 60 sin parar a una velocidad muy rápida y en esta década empieza a caer. No sé si sea el fenómeno del pulgón o si haya otro tipo de factores de sustitución de cultivos, pero es un fenómeno interesante. El ajo, muy fiel al estado de Guanajuato. Desde el Porfiriato siempre ha sido un estado casi monopólico de ese tipo de bien. Curiosamente, bueno, ustedes son de aquí y me podrán callar, ¿verdad? Lo cual será muy bueno que me dialoguen de eso. Lo que me sorprende mucho es que yo reviso muchas páginas, ¿no?, de la prensa y eso, y como que no veo tantas notas sobre el ajo, siendo que, vuelvo a repetir, yo desde los años 40 que hay censo, 30, Guanajuato siempre ha sido el mayor productor, o sea, tiene como 80 o 90 años siendo el mayor productor de ajo, lo cual es una variedad de trigo de ajo chileno que se trajo en el Porfiriato y persiste. El brócoli, veo que algunos municipios del norte del estado son los que más se han especializado. Empieza más bien en el Bajío y se va moviendo. Aún no tengo una explicación de por qué. A ver que si ustedes la tienen, pues me gustaría escucharlos. Sigue, por favor, la que sigue. El espárrago también en el norte. Lo único que sé es, por ejemplo, cuando empezó el gran boom del riego por bombeo con mantos freáticos en los 40, en el norte empezaron a abrir, pero rapidísimo. No sé qué también tenga que ver la localización de habitantes migrantes de Estados Unidos hacia esas partes del país, con que se haya ido localizando hacia allá. Por favor. La cebolla también, esa está en León, sobre todo. La cebolla empieza sus altibajos en el Bajío desde mediados del siglo pasado. Lo que es muy interesante es que fue la hortaliza pionera en el Bajío.
Y sería muy interesante un estudio que vinculara esas dos, las cebollas y después la llegada de otras hortalizas. Se estaba disputando el mercado nacional el Bajío con Morelos, porque Morelos tenía la ventaja de que estaba cerca de la Ciudad de México, y la Ciudad de México consume. Pero me parece que en algún momento todas las hortalizas ya entraron en el mercado norteamericano, sobre todo ya después de los 90 con el Tratado de Libre Comercio, y ahí todo el mercado se modificó. Bueno, estas son conclusiones muy generales. La primera es simplemente que el Bajío siempre ha sido parte de la economía global, con sus ritmos. Ha estado a veces más fuera, a veces más dentro, pero lo que les traje hoy es otro momento donde el Bajío está inserto. Esos modelos que dije, por ejemplo, el material genético del maíz del Bajío, después ustedes si ahora se preguntan, hay variedades de maíz que quizá tengan genes del Celaya que estén en Tanzania, en Kenia, en la India. Entonces se globalizó y era parte del paisaje, digamos, genético que se veía en el Bajío en los años 30 y 40. Luego el Bajío entra con mucha fuerza a la División Internacional del Trabajo. ¿Qué quiere decir con eso? Los mercados más ricos y hasta el día de hoy buscan regiones del mundo en las cuales producir sea barato, sea rentable y sea bondadoso para sus consumidores. No por nada, por ejemplo, las montañas de Michoacán están atiborradas de aguacate, ¿no? Y así, diferentes partes del mundo. Los alemanes han atiborrado los valles del norte de Chile con aguacate. Cada quien agarra, ¿no? Entonces, eso ha sucedido y el Bajío ahí encontró unos elementos para insertarse a cadenas, ¿no?, de bienes agrícolas en el mundo. En el futuro seguramente continuará, ¿no?, con esta, claro, con unas exigencias muy, muy fuertes, ¿no?, a los recursos naturales. Por otro, no, a la anterior, por favor. Sin embargo, es una paradoja, porque el material genético del Bajío sirvió por otros lados. Aquí en el Bajío no se desarrolló la agricultura del maíz por los factores que ya les comenté. No llovía lo suficiente y la sequía era muy dura. Entonces, la agricultura del maíz se fue a Jalisco. Jalisco fue el principal productor de maíz hasta que los sinaloenses interrumpieron todo eso después del tratado, por allá de la década de los 90. Entonces, esa historia así fue. Sin embargo, los genes extranjeros fueron muy rápido que se integraron acá. Por ejemplo, muchos cultivos de hortalizas, en realidad parte de su material genético viene de afuera. Fueron traídos aquí adecuados ¿para qué? Para que satisfacieran las necesidades de consumo de ellos. Entonces ellos traen sus plantas y después se las llevan. Y así funcionó. Por ejemplo, el caso del aguacate, que también lo conozco, son plantas de California, ¿no?, que después fueron injertadas con variedades locales. Entonces el consumidor extranjero obtiene el aguacate y se le hace familiar, ¿no? Hay que jugar también con la mente de los consumidores. Y esos cultivos, en el caso del Bajío, el sorgo, el brócoli y los espárragos. En el caso del sorgo es evidentísimo, los genes son... Es el caso que mejor conozco porque lo he estudiado. Los otros, pues si sigo vivo, pues quizás, sí. Bueno, esa agricultura que les mostré supuestamente nos enseñó que había que poner pesticidas, fertilizantes para no tener riesgos. La agricultura es muy riesgosa como actividad. Puedes perderlo todo con una plaga, si no llueve, si cae nieve, etcétera, se pierde todo y ya no hay nada ni siquiera para comer. Sin embargo, los riesgos vinieron desde otro lado. El monocultivo, y el caso del sorgo es clásico. El pulgón amarillo arruinó mucha gente ya, ¿no?, en el Bajío. En el caso de los venenos, su aplicación no solamente ha causado la muerte de personas, sino que también en lugares donde se difunde el pesticida
Por ejemplo, en grandes cantidades en zonas muy abiertas, el pesticida vuela en partículas y ha causado problemas de salud pública que están documentados, ¿no? Y en el caso de fertilizante, los fertilizantes llegan a acabar con el oxígeno de algunas zonas, lagos, mares, etc. Por ejemplo, el río Mississippi, que llega hasta el Golfo de México, arrastra tal cantidad de nitrógeno que buena parte de las aguas más cercanas a la playa están muertas, o sea, los peces no pueden respirar. Por otro lado, el Bajío entró a esa agricultura industrial, a una agricultura industrial que es paradójica. O sea, tenemos una gran cantidad de volúmenes de alimentos, pero hay hambre y hay desnutrición, ¿no? O sea, hay gente que consume muchísima cantidad de calorías, pero está desnutrida. Y entonces uno dice, ¿y cómo? ¿No? Ahora, el consumo de químicos nocivos, ya lo dije, y este consumo de altos volúmenes de energía, ¿no?, que no consumimos, eso nos explica, en un país como en México, que entró a la dieta agroindustrial con todo el corazón, ¿no?, desde la década de los 90s, 80s, desde esa época los volúmenes de obesidad y diabetes se dispararon, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, el poder que tienen estas empresas es tan grande que no sé si ustedes se acordarán, pero cuando hubo esta polémica de que ya no se vendieran en las escuelas, no se pudo. En Estados Unidos tampoco se pudo. Ustedes ven a los norteamericanos con sus latitas, ¿no?, que ahora ya los metieron en los refrigeradores, que esas son más sanas, menores cantidades de Mirinda, Pepsi, etcétera, chiquitas, y tus bolsitas de papitas. Entonces, no dejes de consumir, consume responsablemente, ¿no? Entonces, esa es la que les dejo ahí. Y ya sería todo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor habernos impartido esta conferencia y bueno, abrimos un espacio pequeño de preguntas, si alguien tiene algo, alguna cuestión, algún comentario. Dígame. ¿Cuál será la razón real que no se pueda mezclar el sorgo con el maíz? Por ejemplo, en las salinas, ¿qué razón es la razón principal? Bueno, no sé a qué se refiere con combinar. En los forrajes sí se combinan. Sí, se puede mezclar. Sí se combinan en los forrajes. De hecho, hay forrajes que tienen partes de maíz, partes de sorgo. En realidad, lo que a las empresas les interesa es la cantidad de proteínas. Y por ejemplo, en México un cultivo que entró muy fuerte por el nivel de proteínas que tenía, en Estados Unidos ya se había usado mucho, desde los 30s, 20s, es la soya. Ahora ya nos quieren ensollar, ¿no? Y la soya entró aquí a México con esa esperanza, ¿no?, de que tenía una gran cantidad de proteínas, pero además los granos tienen una cantidad de grasa. Entonces entra el grano a la fábrica, se le quita el gluten y las partes, digamos, harinables, y después se aprovecha la grasa. Entonces en una misma fábrica se puede producir forrajes y aceites sin ningún problema. Luego el maíz lo que tiene son más carbohidratos. El maíz es la planta, que mejor transforma la luz solar en nutrientes, esencialmente en carbohidratos. Por eso es la planta ahorita la que más se produce en el mundo. Entonces se aprovecha el carbohidrato del maíz y se añade con otros granos o partes de otros granos que tienen más proteínas. El sorgo tiene más proteínas que el maíz. Entonces en un inicio era sorgo y maíz. De hecho, fíjese, si usted analiza los censos de los últimos años, se dará cuenta que el maíz y el sorgo en Guanajuato se producen casi en el mismo lugar. Lo que nos quiere decir que se aprovecha tanto para animales como para personas. Entonces sí se combinan. En donde no tuvieron éxito fue
en el gusto de las personas cuando se hizo la tortilla de sorgo, porque no les gustó. No sé si era por ahí su pregunta, si no, dígame. Sí, yo pensaba en la tortilla, en alguna proporción meterle sorgo. Sí, fíjese, es que en los 40s, en una época muy eugenésica, el maíz fue visto como un cereal que incluso a muchos así lo pensaron, que México tenía que dejar a un lado por otro tipo de cereales, esencialmente el trigo. Entonces el sorgo se trajo para enriquecer, también la soya se trajo con esa intención, pero la tortilla de sorgo, según lo relatan quienes lo vivieron, nadie la pudo soportar, y ahí se acabó esa experiencia. Sí, porque los ranchos dicen que el sorgo es el maíz de no comer. Sí. Por eso se me hacía raro si se había hecho algún experimento en eso. Sí. Fíjese, el sorgo viene de África, y en África la gente la consume como aquí el maíz, para tortas, la cerveza se hace de sorgo, pero estas historias son curiosas. Por ejemplo, a nosotros el maíz es todo, ¿no? Sobre todo para la gente del centro y del sur, pero hemos estado consumiendo otro tipo de granos y hemos desplazado el maíz en cierta cantidad. Y aquí hay gente que se queja, ¿no? Dice, es que se ha dejado el maíz por otras cosas. Pues en África se quejan porque el maíz llegó y empezó a desplazar el sorgo. Es cuestión de gustos, pues. Sí, una pregunta más. En la época de Fox, él trató de meter vitaminas a la tortilla de maíz, y ¿cuál sería el problema, el fracaso que no pudo llegar con éxito eso? Bueno, el poner vitaminas a las cosas viene más atrás, pero en el caso de la tortilla es que muy seguramente uno tenía que modificar el tipo de maíz, y dos, seguramente modificaba algo el sabor. Y la comida es algo que va relacionado con la cultura, con lo que pensamos que sabe bien. Por ejemplo, un extranjero llega aquí y se come algo con chile y dice guácala, ¿no? O uno va, por ejemplo, a otro país y comes una cosa y te parece, ¿no? Entonces, no se puede cambiar de la noche a la mañana eso. El éxito de estas industrias es que fueron modificando nuestra forma de pensar y de saborear a partir de asuntos muchas veces de estatus, de ser moderno, etcétera, y así fue como le entramos, ¿no? Incluso esta transición rural-urbano hizo esta división entre el papá consume de una forma y el hijo ya le gustan otras cosas, porque el hijo ya es un ser urbano que está creado bajo pautas culturales distintas, recibe bombardeos diarios desde la escuela, sus compañeros, la televisión, etcétera, de que es más chido comer quick que leche, ¿no? Entonces así va modificándose, y creo que esa zona del rural urbano cambió mucho cómo pensábamos la comida. Muchas gracias por la explicación. Gracias. Muchas gracias, felicidades, excelente ponencia. ¿Es del Colegio de México? Sí. Ok, me interesaría, bueno, después si me puede dar los datos para ver si los jóvenes estudiantes pudieran accesar a este tipo de investigaciones de alto nivel. Y la pregunta en concreto es, entonces tiene que ver la cultura, tiene que ver la globalización, tiene que ver las transnacionales y que seamos más vulnerables que otros países en ese sentido, porque he sabido, por ejemplo, en la India, milenarios y conservan todavía sus estilos, formas y hábitos de consumo, aun cuando han pasado también hacia la globalización, y como México sí es tan vulnerable y ellos no, ellos mantienen la semilla y sus condimentos altísimos para sus hábitos de consumo. Sí. Pues yo le digo que déles tiempo y verá que no. Fíjese,
En África, perdón, yo sé de dos casos, por ejemplo, en Etiopía, un país muy pobre, la capital es un lugar a donde ha habido muchas migraciones de personas que vivían pues en las estepas, ¿no? En las llanuras, perdón. Y hay un nivel de pobreza muy fuerte. Entonces, a una mujer, en un documental la fueron siguiendo, ¿no? Y ella gana muy poco, aproximadamente como $5 diarios, $2 diarios, ya me estaba yendo mucho. Y ella consume todos los días cuadritos de caldo compactado con agua y un poco de lo que haya, ¿no? Maíz o sorgo, lo que haya, de la marca Unilever, ¿no? Entonces, cuando a ella le preguntan, porque ella ya creció en Addis Abeba ya, y si tú ganaras $5, ¿qué comerías? Dice, pues comería esto y esto, pero también más cubo. Entonces ya eso está acá, o sea, toda su cultura alimentaria está reducida a muy poco. Quizá sus antepasados tenían una cultura alimentaria muy diversa, sobre todo de recolección, cultivo, etcétera, ¿no? Pero el ámbito urbano le modificó ya todo. El otro caso que conozco son los cameruneses, que para ellos consumir cebolla es como el maíz, consumen cebolla en sopas, en todo. Entonces, los europeos, que son muy buenos con los europeos, con los de afuera no tanto, les sobraba mucha cebolla y empezaron a arruinar a los productores de cebolla. Pero los cameruneses dijeron, bueno, pero nos estás dando la torre, ¿no? Ah, muy bien, entonces para subsanar eso te voy a mandar alimento. Y pues le mandan Unilever, ¿no? Entonces el bombardeo es sistemático. En México yo pienso que eso ha sido producto de ese bombardeo, ha sido que ha sucedido todo esto, ¿no? Que ahora vemos tan normal ver a un niño pasar con una leche saborizada y un pastelito de Bimbo, y algunas personas pensarán que está bien alimentado. Gracias. Una más. Hace poco leí un artículo en donde México acaba de desbancar a Japón por importar maíz. Ya México es el primer importador de maíz de Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer en México pues nosotros fuimos los primeros que hicimos el famoso Sea Maíz, y pues aquí es donde realmente nació el maíz, y de repente Estados Unidos nos antellevó al grado de que nosotros somos sus grandes consumidores. Sí. Bueno, lo que se importa es maíz amarillo. El maíz amarillo es alto en azúcares y se ocupa mucho en la industria. Entonces se importan como 8 millones de toneladas de maíz amarillo. Luego, sí, efectivamente que México fue la cuna, pero en una civilización, una material completamente diferente. Ahora hay que entender que la industria, me quiero referir a toda la tecnología que necesita ese tipo de maíz, viene de allá. Entonces la conexión entre el tipo de tecnología y el tipo de bien siempre está relacionada. O sea, la tecnología es una extensión de nuestra cultura. Entonces, por eso es que la mayoría de las tecnologías alimentarias que producen nuestras Coca-Colas, ¿no?, nuestras galletitas, pues esencialmente vienen de procesos químicos desarrollados en Estados Unidos. Y ese maíz amarillo es estadounidense, no es mexicano. O sea, el maíz es una planta que colonizó desde la Patagonia hasta Canadá.
las variedades que nosotros tenemos son buenísimas para los fines que nosotros las usamos, tortillas, pozole, etcétera. Para hacer galletas y eso, ellos son los que iniciaron eso. Entonces no es extraño, más bien es algo resultado de ese proceso. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces damos por terminada la charla y vamos a dar un pequeño presente al doctor. Y también un reconocimiento que hace la Secretaría del Ayuntamiento a través de la Dirección del Archivo Municipal al doctor Nezahualcóyotl Luis Gutiérrez Núñez por su valiosa participación en la conferencia ¿Sabes qué contienen tus alimentos? El Bajío y la emergencia de la agroindustria mexicana 1930 a 1994. Muchas gracias.